Los bancos no son cajas fuertes, son fortalezas invisibles. No son simplemente edificios de hormigón con cajeros automáticos y sucursales iluminadas. Son catedrales modernas, templos sagrados donde el verdadero Dios de este sistema, el capital, es adorado y protegido con uñas y dientes. Quien aún cree que los bancos son simples intermediarios entre quien tiene dinero y quien lo necesita, no ha entendido nada del juego. Marx ya gritaba en el siglo XIX, el poder no está solo en los parlamentos, sino en aquello que rige la circulación del dinero. Los gobiernos pasan, los ministros caen, los presidentes son sustituidos, pero los bancos permanecen intactos, dictando reglas, controlando presupuestos, gobernando en el subterráneo de la política. He aquí la gran ironía. Quien vota no manda, quien presta es quien realmente gobierna. El capital financiero no necesita tribunas porque su escenario es el hambre y su público es la humanidad endeudada. No se engañe. La pobreza no es un accidente, no es resultado de la incompetencia individual, no es una falla de carácter como el discurso moralista intenta convencernos. La pobreza es fabricada, moldeada, planificada con precisión quirúrgica por los mismos que controlan el crédito. Los bancos no ofrecen préstamos, ofrecen cadenas. Cada contrato de deuda es una esposa disfrazada en papel membrete. Marx denunciaba la explotación del trabajador en el suelo de la fábrica, pero también alertaba sobre el poder corrosivo de la usura, el capital que se multiplica no en la producción, sino en la especulación, en los intereses, en los números que crecen sin que ningún valor real sea creado. Es el dinero que genera dinero, y cuanto más él crece, más el pobre se encoge. Deuda no es solución, es condena. Y el trabajador, sediento por supervivencia, cae en la trampa que le fue tendida con publicidad seductora y promesas de ascensión. Así, las familias se hunden, las empresas se arrodillan, las naciones enteras se vuelven rehenes de contratos que jamás podrán pagar. Pensemos en la ironía brutal. Mientras el pobre paga tasas para simplemente tener una cuenta bancaria, el banquero multiplica fortunas con un clic. Mientras una familia lucha durante décadas para pagar su casa propia, el banco lucra miles de veces ese valor en intereses sin nunca haber cargado un solo ladrillo. He aquí el secreto obsceno. La pobreza da ganancias. Para el banquero, cuanto más pobre, mejor. Cada real arrancado de quien nada tiene vuelve multiplicado en forma de dividendos, bonificaciones y especulación. La miseria es el motor que mantiene el engranaje del sistema funcionando. El pobre se vuelve así no solo explotado en el trabajo, sino también explotado en el acto de existir. Cada tasa, cada tarifa, cada préstamo de emergencia es un golpe certero en el corazón del pueblo. La pobreza no es un problema a ser resuelto, es un negocio rentable a ser expandido. ¿Y dónde están los gobiernos en ese escenario? Arrodillados, elegidos por el pueblo, pero controlados por los acreedores. La deuda pública es el nombre bonito para una correa que ata a las naciones a las órdenes de los bancos. En nombre de la responsabilidad fiscal, recortan salud, educación y asistencia social, pero jamás recortan los pagos a los banqueros. Es curioso notar, cuando la población pide pan, dicen que no hay dinero. Pero cuando los bancos entran en crisis, miles de millones surgen en cuestión de horas para salvar sus fortunas. El Estado, que debería servir al pueblo, sirve como fiador de los poderosos. Y la democracia se muestra una farsa, una escenificación donde el pueblo elige actores, pero el guión ya está escrito por el capital financiero. Es aquí donde la denuncia de Marx se vuelve más actual que nunca. Él reveló que el capital no solo explota, sino que controla,
no solo paga salarios de miseria, sino que también administra sueños, futuros, esperanzas. Quien controla el crédito, controla el destino de la humanidad. El trabajador piensa que es libre para elegir entre bancos, tarjetas, financiamientos. Pero esa libertad es una ilusión cruel, cuidadosamente vendida por el sistema para enmascarar la prisión en la que todos están metidos. La elección es solo entre qué señor lo explotará con más eficiencia, y el resultado es siempre el mismo: la perpetuación de la desigualdad, el enriquecimiento de pocos a costa de la miseria de muchos. Mire a su alrededor. En cada crisis global, en cada recesión fabricada, quien sale fortalecido son siempre los bancos. Ellos especulan con alimentos, financian guerras, manipulan monedas, destruyen economías enteras para después posar de salvadores, ofreciendo préstamos que profundizan aún más la ruina. Es la tragedia planeada, repetida, escenificada ante nuestros ojos. Y nosotros, espectadores impotentes, seguimos creyendo en la mentira de que la pobreza es un problema sin solución. Pero la verdad es otra. La pobreza es una estrategia, es el cimiento sobre el cual el poder financiero construye su fortaleza. Y mientras ese castillo de sangre y cifras permanezca en pie, los pobres serán mantenidos arrodillados, pagando con sudor y lágrimas el lujo de los banqueros. Esta es la alerta de Marx que resuena hoy con fuerza devastadora. La lucha contra la explotación no se limita a las fábricas, sino que alcanza las cajas fuertes, los contratos, las cifras que nos aprisionan. Y si no arrancamos las cadenas invisibles que los bancos colocaron en nuestras muñecas, la humanidad seguirá condenada a la servidumbre moderna, con tarjetas de crédito en lugar de cadenas de hierro. Suscríbase al canal para acompañar un análisis marxista de los acontecimientos globales. De guerras a crisis financieras, nuestro contenido le ayuda a entender los eventos actuales bajo una perspectiva histórica y filosófica poderosa. El engranaje de la explotación bancaria es cruel precisamente porque se presenta con la máscara de la benevolencia. El discurso es siempre el mismo. Estamos ofreciendo crédito para ayudar. El financiamiento es una oportunidad. El préstamo es la oportunidad de realizar sus sueños. He aquí la mentira disfrazada de esperanza. Lo que el banco llama crédito, Marx lo llamaría nueva forma de esclavitud. No es la esclavitud antigua, hecha de cadenas de hierro y látigos, sino una esclavitud moderna, invisible, más eficiente, porque transforma al trabajador en deudor voluntario. La deuda no es impuesta por la fuerza bruta, sino por la desesperación, por la necesidad, por el chantaje social que grita que quien no consume no es nadie. Así, la trampa es perfecta. El pueblo corre hacia sus propias cadenas creyendo que está conquistando libertad. He aquí la ironía más amarga. Creen estar ascendiendo, cuando en realidad están cavando aún más profundo el agujero de la servidumbre. La pobreza, lejos de ser un fracaso, es un negocio planeado y lucrativo. Marx decía que el capital necesita de un ejército de reserva. Una masa de miserables siempre presta a aceptar salarios de hambre. Pero en el mundo dominado por los bancos, ese ejército no sirve solo para las fábricas, sirve para las cajas fuertes. Cuantos más pobres existen, más clientes endeudados surgen. Microcréditos, financiamientos, tarjetas y préstamos relámpago no son instrumentos de inclusión, sino de explotación disfrazada. El pobre coge 100, paga 200, coge 1000, devuelve 5000, entra para salir y descubre que nunca saldrá. Es un ciclo perverso, un molino que tritura vidas en nombre del lucro infinito. ¿Quién se beneficia? Siempre los mismos.
Los grandes accionistas, los banqueros, los especuladores que nunca produjeron un pan, nunca cosieron una prenda, nunca plantaron un grano, pero viven como dioses a costa del trabajo ajeno. Y mientras tanto, la máquina de la desigualdad se perpetúa. Los ricos ven sus fortunas crecer de forma geométrica, guardadas en las cajas fuertes y multiplicadas en inversiones. Los pobres, por otro lado, se hunden cada vez más en deudas y tasas. Esa desigualdad no es accidental, no es falla de gestión, es la esencia del sistema. El capitalismo necesita pobres para existir. La miseria no es un subproducto, es el combustible, y los bancos, con su capacidad de controlar flujos de capital y endeudar naciones enteras, son los grandes ingenieros de esa miseria programada. Cada crisis financiera mundial no es un accidente, sino un proyecto. Cuando la especulación con alimentos eleva el precio del pan, millones pasan hambre, pero pocos se enriquecen con cifras astronómicas. Cuando las monedas son manipuladas, países enteros se hunden en recesión, pero los inversores celebran ganancias récord. Cuando las guerras son financiadas, miles mueren, pero los bancos amplían sus arcas con intereses sobre sangre. Esta es la verdadera cara del sistema, una máquina que se alimenta de vidas humanas para producir dividendos. La sumisión de los gobiernos a ese poder es escandalosa. Los políticos se eligen con discursos populares, pero al asumir se descubren rehenes de los acreedores. La deuda pública es la soga en el cuello de cualquier Estado. Para mantener la confianza del mercado, los gobiernos sacrifican el bienestar social en nombre del pago a los banqueros. La austeridad fiscal es, en la práctica, un sacrificio humano. Se recorta salud, educación y vivienda para alimentar el hambre insaciable de los intereses. El pueblo paga dos veces, paga impuestos y paga tarifas bancarias. Paga por la escuela pública abandonada y por la mensualidad privada. Paga por el hospital en ruinas y por el plan de salud abusivo. Paga por el transporte precario y por el financiamiento del automóvil que nunca termina. Es el ciclo infinito del pago, siempre a favor de los mismos, siempre a costa de los de abajo. Y aquí reside la mayor farsa, la llamada libertad económica. Dicen que el pobre puede elegir el banco, puede elegir la tarjeta, puede elegir cómo consumir, pero esa libertad es un mito. Es como ofrecerle a un prisionero la elección entre esposas de hierro o de acero. Él seguirá preso. Todas las opciones convergen en el mismo destino. Todas alimentan el mismo poder invisible que controla la vida cotidiana. La libertad de elección, tan exaltada por el discurso liberal, no pasa de ilusión cuidadosamente vendida para enmascarar la esclavitud moderna. El trabajador cree estar decidiendo por sí mismo, pero en verdad está siguiendo el guión escrito por el capital financiero, un guión que siempre lo coloca en el papel de víctima y nunca en el de protagonista. Es en este punto donde la crítica de Marx adquiere contornos proféticos. Él nos advertía que la explotación no estaba solo en las fábricas, sino en todo el sistema de circulación del capital. Lo que vemos hoy es exactamente eso. El dominio de las finanzas transformó la sociedad en un inmenso campo de deudas. El pobre nace debiendo, crece pagando, muere sin saldar. El capital no duerme, no descansa, no perdona. Se reproduce incesantemente a costa de la humanidad. Y mientras no rompamos ese engranaje, mientras aceptemos como natural la esclavitud disfrazada de crédito, estaremos condenados a vivir en un mundo donde los bancos gobiernan más que cualquier parlamento y donde la pobreza, lejos de ser combatida, será siempre alimentada como la más rentable de las mercancías. Si le gusta este tipo de contenido, escriba su opinión en los comentarios o escriba la ciudad donde usted vive y su nombre
para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. No podemos seguir ignorando el hecho brutal. La pobreza no es falla humana, no es error del destino, no es casualidad de la historia, es planeamiento, es estrategia deliberada. Marx nos enseñó que la lógica del capitalismo es depredadora y que el capital no conoce límites cuando se trata de multiplicarse a sí mismo. Los bancos, como la punta más afilada de esta lógica, transformaron el sufrimiento humano en lucro calculado. Cada crisis fabricada, cada recesión inducida, cada burbuja especulativa estallando, no es solo un accidente económico, es el resultado de un sistema que depende del dolor ajeno para sobrevivir. Imagínese, las guerras cuestan miles de millones, pero alimentan las arcas bancarias con intereses de financiamiento y contratos de reconstrucción. La escasez de alimentos, al inflacionar precios, transforma a poblaciones enteras en clientes desesperados. Cada desastre natural, cada inestabilidad política es absorbida y reciclada por el mercado financiero en ganancias astronómicas. Para el banco, el sufrimiento es mercancía y cuanto más intenso, más lucrativo. Y mientras el pueblo muere de hambre, enfermando en hospitales abandonados, los bancos continúan celebrando ganancias trimestrales récord. La miseria no es un problema a ser solucionado, es el cimiento que sostiene el imperio financiero. Marx ya alertaba. La producción capitalista crea pobreza y riqueza en proporciones antagónicas. Hoy vemos eso con claridad aterradora. Mientras un puñado de accionistas acumula fortunas inimaginables, familias enteras viven en condiciones que harían avergonzarse a cualquier moral decente. Con cada préstamo concedido, con cada tarifa cobrada, con cada interés aplicado, el trabajador paga no solo por su propio sustento, sino por la opulencia de quien nunca levantó un dedo para producir valor real. Esta es la perversidad cruel. La pobreza, organizada y administrada, mantiene a la sociedad entera en un ciclo de sumisión silenciosa. El poder de los bancos no se limita a esclavizar al individuo, subyuga a países enteros. La deuda soberana transforma a gobiernos electos en marionetas. No hay plan social que resista al chantaje financiero. Recortes en educación, salud e infraestructura son impuestos para que las cuentas de los bancos sean saldadas y nunca al contrario. El Estado, que debería ser instrumento del pueblo, actúa como caja fuerte ambulante del capital. Y nosotros asistimos, impotentes, mientras la retórica de la responsabilidad fiscal enmascara el robo sistemático de la esperanza. El pueblo cree estar siendo protegido, pero en verdad está siendo explotado con sofisticación extrema. Cada política económica que equilibra cuentas públicas es una soga nueva en el cuello de la mayoría y una escalera hacia la riqueza de los pocos. Y aún está la llamada libertad de elección, vendida como premio democrático. Elegir entre bancos, tarjetas, líneas de crédito y financiamientos parece empoderamiento, pero en la práctica no pasa de ilusión. Toda alternativa está construida para alimentar el mismo sistema, para engordar las mismas arcas, para mantener a los mismos privilegiados en la cima. El pobre que cree ser libre está, en verdad, encadenado por intereses, tasas, deudas y burocracias que nunca acabarán. Marx alertaba, el capital es insaciable y lo que parece ser libertad es solo consentimiento inducido para explotación continua. Cada real que sale del bolsillo del trabajador regresa multiplicado a los banqueros y cada promesa de ascenso social se transforma en un ciclo eterno de servidumbre. El sistema bancario global opera como un engranaje perfecto de explotación planeada. Microcréditos que parecen ayuda, préstamos de emergencia que prometen solución, financiamientos que facilitan la vida. Todo eso es carnada para engordar el capital.
Cuanto más el pobre lucha por sobrevivir, más riqueza se concentra en las manos de quien ya domina el mundo. La desigualdad no es accidente, es la esencia del capitalismo financiero. Marx señalaba que la acumulación de capital es también acumulación de miseria. Hoy, eso se comprueba en cifras aterradoras. Miles de millones concentrados en pocas manos, mientras millones apenas sobreviven con lo mínimo necesario para vivir. La tragedia social no es consecuencia del mercado, es creación del mercado. Cada crisis, cada desempleo, cada recorte en políticas públicas está programado para aumentar la dependencia del trabajador, para convertirlo en rehén de un sistema que lucra con cada gota de su sudor. Y es ahí donde la crítica de Marx se vuelve urgente, necesaria e ineludible. El trabajador no debe solo luchar contra patrones o fábricas, debe luchar contra el sistema que transforma la necesidad en instrumento de dominación. Cada contrato bancario, cada línea de crédito, cada operación financiera que parece neutra, es en verdad un mecanismo de control. Quien domina el crédito domina vidas. Y mientras esa lógica permanezca incontestada, mientras no derribemos los muros invisibles de los bancos, la pobreza continuará siendo el gran negocio mundial, un ciclo de explotación que el capitalismo moderno perfeccionó con brutalidad científica. Hemos llegado al punto en que la verdad se vuelve imposible de ignorar. La pobreza no es falla humana, no es destino, no es tragedia natural. Es un engranaje cuidadosamente diseñado, un mecanismo de poder que garantiza que los bancos sigan creciendo mientras la humanidad sufre. Marx denunció hace casi 200 años que el capitalismo es incompatible con la dignidad humana, y el mundo de hoy lo prueba de forma descarnada. Las crisis económicas no caen del cielo, son fabricadas, calculadas, planeadas. Cada colapso financiero global, cada burbuja inmobiliaria, cada oscilación de moneda es instrumento para concentrar aún más riqueza en las manos de quien ya detiene el control absoluto del crédito. Y, mientras tanto, millones son mantenidos en un ciclo de supervivencia diaria, endeudados hasta el cuello, aplastados por el peso de un sistema que transforma su propia existencia en lucro. El lucro por encima de la vida humana no es exageración, es realidad concreta. Los bancos no miran rostros, historias o sufrimiento, miran números y gráficos. Por cada familia que no puede pagar el alquiler, por cada trabajador que retrasa una cuota, por cada país que no puede honrar sus compromisos financieros, hay una fortuna siendo multiplicada en alguna caja fuerte e invisible. Marx nos alertó. La lógica del capital es perversa y su prioridad absoluta es crecer sin ninguna consideración por la dignidad, bienestar o futuro de la mayoría. La humanidad es solo insumo para el capital, materia prima de un sistema que no conoce límites éticos, y la miseria planeada es la prueba más clara de ello. La pobreza no es accidente, es estratégica, es cuidadosamente arquitectada para mantener el poder concentrado, para garantizar que pocos sigan dominando a muchos. Los gobiernos, cooptados por el poder financiero, se han vuelto meros ejecutores de los intereses bancarios. Elegidos por el pueblo, pero rehenes del crédito internacional, se vuelven incapaces de defender a los ciudadanos que los eligieron. Recortes en salud, educación y asistencia social no son fallas administrativas, son imposiciones del capital. Por cada política social que es eliminada, una deuda es honrada. Por cada programa de vivienda o subsidio que desaparece, ganancias bancarias son aseguradas. El pueblo paga 2 veces, 3 veces, a veces durante toda la vida, mientras los banqueros coleccionan riquezas que superan la imaginación.
Esta es la más cruel ironía del sistema. Aquellos que deberían servir al pueblo sirven a los bancos. Aquellos que deberían proteger la sociedad protegen la acumulación infinita del capital. ¿Y la ilusión de la libertad económica? Es la trampa perfecta. El pobre cree elegir entre bancos, líneas de crédito, tarjetas o financiamientos, pero todas las opciones convergen en el mismo resultado: aumento de la dependencia financiera. Es libertad de elección vendida como empoderamiento, cuando en la práctica es una red invisible de control. Marx denunció esta lógica. El capital crea no solo riqueza, sino también sumisión. Y en el siglo XXI, esta denuncia se confirma de forma brutal. Cada tasa, cada interés, cada contrato engañoso, cada microcrédito, cada préstamo de emergencia es un eslabón más en la cadena invisible, una herramienta más de dominación. El trabajador no es libre, es prisionero de un sistema que lucra con su necesidad. Finalmente, es imposible ignorar la paradoja final. Mientras los ricos ven su riqueza crecer exponencialmente, los pobres son aplastados por el peso de la deuda y la escasez crónica. Cada crisis global, cada manipulación financiera, cada guerra financiada por bancos es transformada en oportunidad de lucro. La pobreza no solo sobrevive, se vuelve cada vez más rentable. Marx nos enseñó que el capital se alimenta de la miseria, y hoy podemos verlo en escala global. El sufrimiento humano es convertido en riqueza de pocos, y la desigualdad se perpetúa con una eficiencia casi científica. La alerta es clara. Mientras los bancos controlen el crédito, la humanidad seguirá siendo rehén, y la pobreza permanecerá como herramienta de dominación. Cada contrato, cada tarifa, cada préstamo es un eslabón de una cadena que ata a miles de millones de personas a una servidumbre moderna. La revolución no está solo en la fábrica o en la calle, está en la destrucción de este sistema de dominación financiera. En la recuperación del control de la economía por el pueblo, en la transformación de la deuda en libertad, en la sustitución del lucro depredador por la dignidad humana. El tiempo de la pasividad se acabó. Marx nos legó la verdad. Quien controla el dinero controla vidas, y la liberación solo vendrá cuando los de abajo tomen para sí el poder que hoy pertenece a los de arriba. El futuro no será moldeado por los bancos, sino por el pueblo consciente, consciente del juego y dispuesto a romper las cadenas que nos mantienen subyugados. Si le gustó este vídeo, también le gustará el próximo vídeo. Vea el vídeo que está apareciendo en la pantalla.